El purgatorio desde una perspectiva histórica. Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Espero que se encuentre muy bien, disfrutando de sus seres queridos. Y espero también que en esta noche, día, podamos aprender mucho. Iniciamos con esta historia, la historia del purgatorio. Para iniciar con este tema debemos preguntarnos quién dio inicio a la idea de purgar las almas. Y la historia nos muestra que el primero que surgió fue Platón. Platón creía en dos mundos, el mundo de lo inteligible y en el mundo de lo sensible. Lo inteligible correspondía al mundo de las ideas, mientras que lo sensible al mundo de lo material. Platón decía y enseñaba que el alma correspondía al mundo de lo inteligible, mientras que el cuerpo correspondía al mundo de lo material. Platón enseña que el alma está encerrado en el mundo del material, o sea, en nuestro cuerpo, y que éste ha sido corrompido. Por lo tanto, cuando el hombre fallece, Platón llega a decir que el alma tiene que purificarse para volver al mundo de las ideas. Platón dice la siguiente frase. La sentencia de los dioses no olvidará a ningún hombre, no te pasará jamás por alto, a lo mismo si eres tan pequeño como para sumirte en las profundidades de la tierra que tan grande como para levantar el vuelo hasta el cielo, pagarás a los dioses la pena que debes, lo mismo si te quedas aquí mismo, que si desciendes al Hades o te transportan a algún lugar aún más inaccesible. Agustín de Hipona, el verdadero padre del purgatorio. Agustín empezó por sostener la eficacia de los sufragios en favor de los muertos. Los sufragios son aquella ayuda que se ofrecían en favor de los difuntos, y Agustín creía que estos sufragios podrían actuar en favor de los difuntos. En otras palabras, podía ser que los difuntos, las almas, las ánimas de los difuntos pasaran menos tiempo purgando sus pecados. Agustín creía que sus oraciones, sus plenarias y los sufragios moverían la misericordia de Dios, y estos harían que la decisión de Dios fuera cambiada. Este era el pensamiento de Agustín de Hipona, y es considerado como el verdadero padre del purgatorio, ya que en primer lugar establece los sufragios para la salvación de los muertos en el más allá. Número dos, instituye que estos sufragios solamente son útiles para hombres y mujeres no tan malos, para hombres y mujeres que no merecen ser arrojados al fuego eterno. Eso significa que para Agustín de Hipona, todos los hombres que hayan cometido algún pecado grave, como el adulterio, la fornicación, la idolatría, ni siquiera irían al purgatorio, sino que irían directamente al infierno. Número 3, Agustín de Hipona fija quienes pueden llevar a cabo estos sufragios. Él dice que la institución eclesiástica o la iglesia misma u hombres piadosos y santos que probablemente Dios los haya elegido. Gregorio Magno, el hombre que desarrolló la doctrina del purgatorio en el año 1593. Gregorio Magno fue el 64º papa de la Iglesia Católica. Este hombre vivió grandes atrocidades, catástrofes,
y este hecho hizo que se convenciera de salvar a algunos hombres en el purgatorio. Este papa dio origen a las llamadas misas gregorianas o indulgencias y da origen a esto porque una vez uno de los monjes muere en pecado y Gregorio decide no enterrarlo. Pasado el tiempo, este hombre se arrepiente y se preocupa por el alma del monje que ha fallecido y entonces manda a hacer rezos por 30 días, a dar indulgencias, o mejor dicho, a dar sufragios. Y es allí cuando el hermano de el difunto, Copiusos, dice que en sueño se le apareció este difunto y le dijo que había salido del purgatorio y había ascendido al reino de los cielos. Es así como Gregorio Magno rescata el alma de este hombre, de este difunto del purgatorio. Gregorio escribe el siguiente discurso. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio final, existe un fuego purificador. Jesús afirma que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. El desarrollo de la ubicación geográfica del purgatorio. En los ambientes monásticos europeos había surgido la esperanza de un fuego purificador capaz de lavar los pecados. La mezcla de todas las anteriores ideas dio por resultado que en el siglo XII surgiera la idea de la existencia de un tercer lugar en el más allá. Con el tiempo, este lugar se le conocería como el purgatorio. Tomás de Aquino. El primero llamado por el Papa para asistir al segundo concilio de Letrán fue Tomás de Aquino en 1274. Este hombre opinó lo siguiente acerca del purgatorio. Sucede con frecuencia que los justos mueren antes de haber hecho la suficiente penitencia y no por ello debe serles negada la vida eterna que merecen. Pero sus faltas no pueden quedar impunes, porque el orden natural no puede perder sus derechos, por lo tanto, es necesario que antes de alcanzar el premio de la vida eterna sufran alguna pena temporal. Tomando como base las opiniones anteriores, la Iglesia dio el primer pronunciamiento inicial sobre la existencia del purgatorio. Esta la hizo en el Concilio de León el 6 de marzo de 1245 y la hizo por medio del delegado de la sede apostólica. La declaración es la siguiente. Las almas de aquellos que mueren recibida la penitencia, pero sin cumplirla, o sin pecado mortal, pero sí, veniales y menudos, son purificados después de la muerte y pueden ser ayudados por los sufragios de la Iglesia. Puesto que dicen que el lugar de esta purgación no les ha sido indicado por sus doctores con nombre cierto y propio, nosotros de acuerdo con las tradiciones y autoridades de los santos padres lo llamaremos purgatorio, queremos que de hoy en adelante, se llame con este nombre y también entre los griegos. Porque con aquel fuego transitorio se purgan ciertamente los pecados, no los criminales o capitales, que no hubieran antes sido perdonados por la penitencia, sino los pequeños y menudos, que aun después de la muerte pesan. El Concilio de Trento. El gran impulso a la creencia provino del Concilio de Trento, en la sesión 25 del 3 y 4 de diciembre de 1563, los presentes tomaron 3 acuerdos de fundamental importancia para el futuro del catolicismo. Ellos dijeron que son absolutas verdades. Primero, el purgatorio sí existe. El segundo es que las almas que allí se encuentran pueden ser ayudadas para su liberación por sufragios.
particularmente mediante la celebración de misas. El tercero es que la doctrina sobre el purgatorio debe ser creída, mantenida y enseñada en todas partes y predicada por los fieles de Cristo. Los edictos conciliares y demás proclamaciones oficiales sobre el purgatorio solo aluden al fuego purificador, pero no describen el lugar ni se refieren al tipo de vida que allí se lleva, por lo que una vez más su construcción fue imaginaria y quedó en manos de algunos religiosos y demás tratadistas. ¿En dónde se ubica el purgatorio? Los monjes carmelitas que vivían obsesionados con el purgatorio lo ubicaban en las entrañas de la tierra, no lejos del centro y cerca del infierno, en el que no llega luz alguna de ninguna estrella. Dicen que Dios dejó el calor del fuego, pero quitó la luz para que permaneciese el purgatorio como tierra de tinieblas. Algunos monjes carmelitas se imaginaban el purgatorio como un lugar lleno de tinieblas. Negro es todo allí, domina la noche, reluce el aire con relámpagos, se conmueve la tierra con temblores espantosos y con gemidos incansables. El peso del humo obliga a las almas a derramar lágrimas perennes. No tienen cama ni lecho, ni más descargo que sus gemidos, ni más claridad que las tinieblas. Esto es lo que opinaban los carmelitas acerca del purgatorio. Los demonios en el purgatorio. Según Palafox, cuando las almas eran deudoras de atrocísimas penas, Dios las castigaba y purificaba por mano de los demonios, a quienes obedecieron o de quienes fueron vencidos en vida. Carmelita Agustín relata que Bernarda de San Juan vio a su padre penando entre llamas, atado de una rueda muy grande de navajas que lo despedazaban y le daban gran tormento, y esta rueda era usada por demonios. Razones bíblicas que nos enseñan que la doctrina del purgatorio está en contra del Evangelio y que además no la necesitamos. Número 1, porque el solo sacrificio de Jesucristo es suficiente. Hebreos 10:12 dice de la siguiente manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El purgatorio hace que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sea insuficiente. Por lo tanto, me atrevo a decir que la enseñanza del purgatorio puede ser condenada a la luz de las Escrituras. Número 2, porque Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan que Jesucristo llevó nuestros pecados, murió por nuestros pecados. Ahora nosotros hemos sido perdonados, redimidos, rescatados de la condenación del pecado y estamos siendo rescatados de la influencia del pecado. Número 3, porque ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia nos enseña que aquellos que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación. No habrá ninguna sentencia para ellos. Y lo que hace efectivo esa frase es que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros no seremos sentenciados a la muerte segunda, al lago de fuego, porque Cristo es quien nos liberó
de la condenación del pecado. Número 4. Porque Cristo nos justificó. Romanos 8:33 y 34 dicen de la siguiente manera: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La Biblia nos enseña que hemos sido justificados por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por Dios el Padre. Justificar quiere decir declarar justos. Hemos sido declarados justos, no porque no hayamos cometido pecado, no porque no tengamos pecado, sino porque Jesucristo pagó el precio. Por lo tanto, hemos sido declarados limpios, hemos sido declarados justos y no hemos de ir al infierno, sino que hemos de disfrutar de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién nos ha de acusar si Dios es quien nos ha declarado justos? Razón número 5, porque el Señor nunca más se acordará de nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 17 y 18 dice lo siguiente, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Hemos de darnos cuenta que las Escrituras nos dicen que Dios nunca más se ha de acordar de nuestros pecados. No necesitamos ser purificados en un lugar aparte como el lugar ficticio del purgatorio. El Señor Jesucristo nos ha purificado. El Señor Jesucristo nos ha lavado. Hemos sido comprados por precio y por precio de sangre. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios según Juan 1:12 y por lo tanto tenemos una herencia y esta herencia se encuentra en el reino de los cielos. Razón número 6, porque el Espíritu Santo es quien vivificará nuestros cuerpos. Romanos 8:11, la Biblia nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Las Escrituras nos enseñan que es el Espíritu Santo que le dará vida a nuestro cuerpo. Así que no necesitamos ser vivificados por alguien más. Tenemos al Espíritu Santo. Razón número 7, porque tu salvación depende de la gracia de Dios y no de tus obras. Las Escrituras en Efesios 8:9 nos dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia nos enseña que ningún hombre puede ser salvo a sus propias expensas. Hemos sido salvados y hemos de ser salvados únicamente por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. El hombre no se puede salvar a sí mismo ni puede salvar a otros. No importa cuántas penitencias, no importa cuántos sufragios, no importa cuántas misas usted pueda hacer en nombre de alguna otra persona. Absolutamente nadie puede salvarse a sí mismo y mucho menos puede salvar a alguien más. Únicamente la gracia es lo que nos va a hacer salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esta gracia se trata de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo para morir por nuestros pecados. Se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Y hemos de ser salvos en Él por su gracia y por medio de la fe. Y esta fe, las Escrituras nos dicen, no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. En las Escrituras podemos encontrar muchas razones más. Yo quise darles únicamente 7 razones por las cuales podemos decir que el purgatorio no lo necesitamos, que el purgatorio va en contra del Evangelio y por lo tanto podemos condenar el purgatorio. Además, podemos decir y podemos ver que a la luz de la historia, el purgatorio ha surgido por las emociones que tuvieron algunos filósofos cuando habían o perdieron algún ser querido. Por lo tanto, podemos decir, no necesitamos el purgatorio. No solamente no existe, no la necesitamos, porque Cristo es suficiente para ir y para heredar el reino de los cielos. Que el Señor le bendiga grandemente y termino con esta frase que alguien dijo: dichoso el hombre que Jehová es su Dios, Jesucristo su Salvador y el Espíritu Santo su Consolador. Que el Señor le bendiga.